De antemano disculpen la tardanza, el clima y la demora y demás nos puso un poco a correr. Y además tenemos un cruce de escenario con estos compañeros de pandilla para que se lo entiendan. Mi nombre es Julián Montalvo, soy antropólogo de la Universidad de Magdalena, Santa Marta, Colombia. Si hablo muy rápido me dicen para bajar la velocidad, porque el Caribe anda a otras velocidades, ¿vale? Ah, no, como siempre, ¿verdad? El Caribe anda a otras velocidades y hablo a veces muy rápido. Entonces me dicen que le haga un poquito, igual solamente el presentador, el interlocutor con ellos, que son los que van a mostrar un poco más de Caribe, ¿vale? Bueno, ¿qué les podemos contar? ¿Cómo llegamos a este espacio el día de hoy? Este espacio es una intención de ALA, o sea, desde el año 2000, hace 3 años atrás, se tuvo pensado que el Caribe hiciera parte de ALA, porque había una ausencia significativa de que ALA estaba en Latinoamérica y el Caribe, pero pensamos en Latinoamérica y el Caribe estaba un poco abandonado. Desde esa mirada hemos comenzado desde hace 3 años más o menos pensar en un grupo de trabajo, pensar en algunos ejercicios internos, y así comenzamos desde Colombia a pensar en las antropologías del Caribe. De ahí llegamos del capítulo Caribe de Colombia, acá pasamos a un grupo de trabajo en ALA, se llama Grupo de Trabajo de las Antropologías del Caribe. Este grupo tuvo sus inicios, intentamos hacer un ejercicio con Roberto y con otros colegas de pensar un poco esto, sentarnos a discutir, a leerlo, a pensar en esas antropologías pensadas en el Gran Caribe o los Caribes, y las antropologías además. No solamente antropología del Caribe, sino un poco más plural. Sobre este ejercicio, como GT, para contarles un poco, yo les presento a ellos, disculpen que para que entiendan un poco el contexto, que son varias conversaciones que llevamos hasta la fecha de hoy. Hicimos el GT, comenzamos a reunirnos por cuestiones de tiempo, de espacio, de labores de cada uno, fue complejo, pero logramos hacer unos escenarios de conversación donde surgieron qué hacía cada colega y dónde estaba anclado y cómo estaba posicionado desde el Caribe, para comenzar a pensar esto. Fuimos pausados un poco, estuvimos un poco en calma y después de un tiempo retomamos como la idea y comenzamos a pensar nuevamente en el Congreso y que si hacemos un pre-ALA antes de ese Congreso. Y tuvimos la oportunidad el año pasado, a mediados de abril aproximadamente, llevar un pre-ALA, un pre-Congreso a Santa Marta, Colombia. O sea, allá anclados, parados en el Caribe, discutiendo el Caribe desde ese lugar. ¿Por qué ese lugar? De antemano es mi casa, por decirlo así, pero además de eso está la universidad. Es suficiente motivo. Sí, pero porque ya, no pasa nada. No, lo discutimos, pero debe pasar un poco más jocoso y bajar un poco los tonos a veces. Santa Marta, Colombia, programa de antropología, sus inicios pensaba en la antropología del Caribe, así que estaba titulada inicialmente, así como es nuestro programa. Antropología con énfasis en cultura caribe. Por eso decidimos y comenzamos a hacer unas discusiones internas en el programa de larga data, ya tenemos 22 años. En ese ejercicio se quitó antropología, pero quedamos con un cuerpo teórico de la antropología del Caribe, o sea, pensar el Caribe siempre. Decidimos llevar esto para allá y lo que tuvimos en este escenario, nos acompañaron los que estaban aquí presentes y algunas personas más que están en el Congreso, pensando varios lugares, el feminismo anclado en el Caribe, la filosofía y el pensamiento afro en el Caribe. Y de así la antropología, la cuestión laboral de los antropólogos colombianos pensados en el Caribe, como el funcionamiento laboralmente de cada uno de nosotros en ciertos niveles. Y nos dimos cuenta que encontramos una serie de tensiones de empezar la antropología colombiana desde el Caribe con el centro del país. Ahí tuvimos unos momentos de tensiones interesantes, donde aquí algunas personas se dieron un poco una conversación tensa, pero pensamos la discusión de lo que es el centro del país con la antropología pensada en el Caribe colombiano. Ahí es ese primer momento. Después de ese primer momento, ese segundo momento, primero el grupo de trabajo de Caribe, dentro de ALA, el pre-ALA, llegamos a un tercer momento, el segundo simposio de este congreso, donde estuvimos más personas que estaban acá presentes, pensando cada quien desde su lugar y su posicionamiento estas antropologías del Caribe, para llegar a este último momento tan temporal, último, porque queremos seguir trabajando en esto, pensando en esta primera fase. Y hoy traemos esta conversación ampliada, porque ya hemos venido conversando en varios días, y es pensar cómo nosotros estamos inmersos en esto y cuáles son nuestras experiencias para empezar a entender estas antropologías ancladas en el Caribe, desde cada lugar. O sea, hoy te vamos a encontrar la experiencia de la maestra y el maestro sobre cómo se han posicionado ellos en el Caribe y comenzado a trabajar. La maestra Ochi, desde República Dominicana, nos muestra
una visión de eso, ya te lo presento con todo el pergamino, con todo el ejercicio, si no es necesario. Lina también es colombiana, vive en de Cartagena, pero vive en México. Y de ahí opera su ejercicio. Perdón la expresión, pero bueno, pero está bien, está bien. Roberto Armanza, colega, Santa Marta también de Santa Marta, Colombia, y él está en otro rollo, digamos, pensando la filosofía afro, pensando la filosofía del Caribe, y andaba también un poco con la antropología y haciendo unas aplicaciones en lo afro y un poco más conceptual el asunto. Ahora sí entremos en el protocolo de presentarlo como se debe, lo presenté de manera muy general. ¿Ya está bien así? Perfecto, listo. Entonces, entremos en materia. Tenemos 3 preguntas o 4 preguntas que los compañeros nos van a responder en el orden que ustedes deseen. Y como buen punto de partida de esta conversación queremos saber desde la experiencia de ellos cómo se ven interpelados por las antropologías del Caribe. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo se ven interpelados por las antropologías del Caribe? Bueno, yo creo que en principio el tema del objeto es importante, ¿no? O sea, el Caribe, digamos, en mi caso no parte como una suerte de preocupación estrictamente intelectual, sino es una experiencia vital, ¿no? Entonces, desde ahí pues yo comienzo a ser consciente de habitar una región, un espacio antropológico, pues sin saberlo, ¿no? Es decir, yo me aproximo al Caribe desde mi abuelo y desde la música afrocaribeña, y ya en el programa de antropología, lo mencionaba Julián hace poco, me encuentro con ese gran folleto de antropología con énfasis en cultura caribe, y encuentro que es un indígena mirando hacia una serranía, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso de entrada pues me generó cierta inquietud, ¿no? Y confrontación también, porque también la idea que creamos o las imágenes que tenemos cuando pensamos en el Caribe, por lo menos en mi caso, el Caribe era afro, ¿sí? Mayoritariamente. Sin embargo, esta idea de pensar el Caribe anclado en las montañas, por fuera del litoral y con unos sujetos indígenas, pues me pareció bastante interesante pensarlo, ¿no? Y eso fue gran parte del debate en la universidad en su momento, porque, digamos, la antropología que se llevaba a cabo y que se impartía era una antropología nacional. Yo creo que ese es un primer punto de conversación, cómo entendemos las antropologías nacionales y entender una posicionalidad del Caribe colombiano inmerso en esa gran tensión. Para mí hay una tensión, yo lo llamo un espacio intersticial, porque es una tensión en el que el Caribe, como una porción, una parte de la nación colombiana, pero también, digamos, con un vínculo etnohistórico, antropológico, con el Gran Caribe, ¿no? Sin embargo, en la manera como se configuró el Estado-Nación colombiano y en la manera como se configura también la antropología nacional colombiana, es una antropología que sus objetos de investigación, sus objetos de estudio, se hipervisibilizó lo indígena en el contexto colombiano, ¿no? Hay una hipervisibilización, y la manera como se pensó lo afro se pensó concentrado en unos espacios determinados, mayoritariamente en el Pacífico colombiano, y con una suerte de isla, que es Palenque de San Basilio. El resto de espacios parecen como si no existiera una experiencia afrocaribeña o unas prácticas culturales afrocaribeñas. De modo que de esa manera es que yo me aproximo, digamos, al Caribe con una preocupación intelectual y antropológica. Entonces, dejo ahí para... Sí, tú tienes la palabra. Ahí está bien. Bueno, buenas tardes. Es realmente un gusto poder estar como dando continuidad a estas conversas que empezamos realmente junto al mar, junto al Caribe, literal.
Estamos en este frío. Y bueno, estamos en la lluvia, estamos literal del Caribe al Cono Sur, y creo que eso es parte como de las movilidades también y de estas diásporas que caracterizarían también pues el Caribe. Yo soy Lina Rosa Berrío y yo estoy, digamos, frente a esta pregunta que Julián nos hace de cómo nos paramos, nos pensamos, desde dónde. Yo diría que me paro desde una mujer que nace en Cartagena, en el Caribe, que como muchos de nosotros en mi generación, para volvernos antropólogos, teníamos que irnos a Bogotá o a Medellín o a Popayán. Digamos, cuando yo estudié antropología, solo había 4 carreras, 4 universidades, 4 facultades, y eso implicaba en todos los casos moverse hacia el interior. Y esto lo digo no porque tiene que ver conmigo exclusivamente, con mi historia personal, sino porque tiene que ver con la configuración también del espacio antropológico y de los espacios de formación y del lugar del pensamiento desde el cual se estaba produciendo antropología, que era básicamente desde Bogotá, que concentraba pues 2 de las 4, ¿no? Bogotá, Medellín, ahí estaba Eduardo, y en esa época coincidíamos en el movimiento estudiantil, y la Universidad del Cauca, cada una con sus particularidades. Y entonces, en estos ires y venires, digamos, hablo desde ese nacer allí, formarme en Bogotá y moverme hacia México, y desde hace 20 años estar, digamos, como desarrollando mi práctica académica, profesional, activista, etcétera, desde ese espacio. Entonces, esta mañana que estábamos en la mesa de antropología feminista, una compañera decía, y ahí las mexicanas van a decir. Entonces, este lugar, como de ser parte de, y al mismo tiempo no, y de dónde te ubican, es un lugar, eso, intersticial, ¿no? Es un lugar diaspórico, es un lugar de movimiento, digamos. Yo no diría de no lugar, sino más bien de movimiento permanente, que implica justamente como muchas voces. Yo le decía a Ochi que me gustaba mucho el prólogo de su libro, porque además dice, estoy volviendo a esta isla y recuerdo los olores que me hacen sentir que estoy en casa, pero al mismo tiempo estoy formada de otros olores, otros sabores, otros pensamientos que me han ido nutriendo en este caminar. Entonces creo que eso es como un hilo que nos aglutina, ¿no? Roberto, que está formado en Colombia, va a México a hacer el doctorado y regresa también acá, Ochi dominicana, operando, diría Julián, desde Colombia. Y desde allí pensando, y en mi caso al revés, desde Colombia moverme a México, y en ese sentido, para mí este proceso de estar aquí tiene que ver con búsquedas personales en relación con la identidad y con mi lugar en el mundo, y desde dónde hablo, desde dónde me paro, y desde ese lugar incómodo que es no ser necesariamente afrocolombiana en el sentido que se entiende, no ser necesariamente afromexicana como se entiende allá, pero ser una mujer negra feminista del Caribe. Que está pensando el Caribe también en esta sensación de extrañeza, de alteridad y de pertenencia, digamos. Por ahí va un poco la cosa, en términos de desde dónde me paro. Y una segunda como puerta, y también como colocar, para pensar también el Caribe colombiano, pero en realidad todo el Caribe como un espacio que no es un espacio homogéneo, sino que es un espacio sumamente heterogéneo en su interior. Entonces, no es lo mismo, digamos, ser de Cartagena, en mi caso soy de Cartagena, pero crecí en Montería, que es la sabana, y que en el imaginario, digamos, no se piensa necesariamente con la misma caribeñidad, ¿no? No es lo mismo ser de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, que ser de Valledupar, Sucre, Córdoba, ¿no? Más al interior, aunque todos hacemos parte de la región Caribe. Entonces, también es necesario poner ahí como estas heterogeneidades y estas disputas internas por la hegemonía de la identidad. Y la hegemonía también en términos académicos, de en dónde se colocan los programas de formación, desde dónde se piensan, cuáles son las universidades, digamos, con mayor trayectoria y demás. Y un segundo momento de mi aproximación como a esta mesa y este diálogo aquí con las compañeras, con los compañeros, que ha sido súper bonito y que no deja de ser un desafío. Yo les decía, oye, ay Dios mío, estar siempre al lado tuyo es una cosa bien bonita, pero al mismo tiempo desafiante, ¿no? Por todo lo que Ochi implica, y abierto en términos de pensamiento, no solo para el Caribe, sino para América Latina y más allá de América Latina, ¿no? Entonces, esta segunda pata tiene que ver con un proceso de investigación y de activismo que venimos desarrollando con varias compañeras, y que con esto nos juntamos el GT Caribe y el GT de Antropologías Feministas. Entonces, varias de nosotras desde México hemos estado abordando, digamos, un proceso largo de investigación y de reconocer nuestras propias genealogías dentro de la antropología, entonces, es decir, como rastreando las antropologías feministas en México primero,
y que ha sido un proceso súper bonito de reconocer también estas diversidades, estos cambios generacionales, esta multiplicidad de temas, las pioneras, etcétera, y que a partir de ahí decíamos, bueno, pero es que esto implica un pensarnos más allá de México y en lo regional, y ahí empezamos entonces a ampliarnos para pensar las antropologías feministas en Centroamérica y el Caribe, que es un poco lo que estamos desarrollando en este momento, y eso ha implicado pues como un montón de definiciones. ¿Qué entendemos? Centroamérica está bastante más clara, más contenida, más como con límites más o menos precisos, pero que en el caso del Caribe, y es una de las cosas que nos convoca también a la mesa, las definiciones se vuelven mucho más complejas, ¿no? Y ahí hay debates internos, y en ese sentido cómo pensarnos desde el Gran Caribe y del Caribe cultural, con estas identidades, con estos ejes en común. Y entonces en este caminar de rastrear las antropologías feministas en el Caribe y en México y Centroamérica, pues nos hemos dedicado a armar una base de datos, una lista de a ver quiénes son antropólogas, quiénes se consideran feministas, quiénes son antropólogas y feministas, quiénes hacen antropología, qué mujeres cisgénero, además, como bien me lo señalaba Ochi, están haciendo antropología. Entonces, haciendo este mapear, construimos una base de datos que va más o menos como en 160 compañeras antropólogas feministas en México, Centroamérica y el Caribe. Y en el caso del Caribe ha sido como un proceso de ir buscando país por país quién, dónde, a quién conoce, etcétera, y un mapear alrededor de 45 en este momento, que ha sido bien interesante. Entonces por ahí un poco, como para empezar la conversa de como este lugar mío de búsqueda propia y este lugar académico, político, activista también de hacer como las antropologías dentro de las antropologías, y en ese sentido juntar antropologías del Caribe y antropologías feministas. Bueno, primero, pues gracias por estar aquí a pesar de la lluvia y todo lo que ha pasado en estos días. Creo que es bonito también sentir que hay gente interesada en este tema, y además agradezco muchísimo a mis compañeros, a mi compañera, porque ha sido una conversa bien bonita que, como decía Julián, hemos tejido ya hace un tiempito. Yo, al igual que Roberto, y creo que todos y todas quienes están aquí, vengo de una experiencia vital, pero también de una experiencia política. Es decir, yo nací, me crié en República Dominicana, he emigrado también a otros países, y yo creo que ese lugar geopolítico y de experiencia marca lo que es mi devenir personal, político, pero también en relación a la antropología. Yo vengo fundamentalmente de lo que hoy se llama el feminismo negro, antes no se llamaba de esa manera. Feminismo negro, vengo de la autonomía feminista latinoamericana, y yo creo que eso es lo que marca uno de mis lugares de enunciación más importantes, que hoy se constituye de lo que llamamos hoy feminismo decolonial, que retomamos buena parte de esa experiencia que tenemos, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, desde ese lugar, desde esa isla, algunas le llaman media isla, a mí nos conviene políticamente decir que es una isla, aunque hay dos estados nacionales que son Haití y República Dominicana. Hemos trabajado y luchado durante muchos años sobre el tema del racismo en la isla, y particularmente una recuperación de la negritud, en el sentido de que precisamente por ese racismo estructural, una de las cosas que hemos hecho durante muchos años es retomar esa negritud negada en República Dominicana, y obviamente con muchísimas acciones cimarronas desde antes, pero también contemporáneas, que es lo que marca, digamos, un lugar importante en mi vida, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Bogotá, a Colombia, a estudiar antropología, y lo hice casi por accidente, y digo porque a mí me interesaba un poco a ver cuáles son los métodos de la antropología, sabiendo que la antropología es una disciplina más colonial del mundo mundial, etc. Entonces me meto en la antropología y me doy cuenta, estudiando, que no hay nada sobre la antropología del Caribe, ¿no? Es decir, como que no existiera. Eso entonces, ese proceso me hace ver para atrás a República Dominicana y decir, a ver, ¿quiénes son la gente antropóloga dominicana, ¿no? Ante estos debates que estaban en la disciplina y toda la cosa. Y me doy cuenta que mis amigos, mis compañeros, que allá le llamamos los culturólogos, estaban haciendo antropología.
y estaban haciendo antropología, aunque no se inscribían en los debates grandes académicos de la disciplina, porque allá no existen, como quien dice, ¿no? Entonces yo empiezo a recuperar de alguna manera parte de la genealogía en República Dominicana que se había hecho de gente que ha hecho antropología sobre identidad, sobre negritud, sobre fiestas populares, y eso para mí fue muy importante en el sentido de cómo articular estas acciones que además venían fundamentalmente de la militancia política, del activismo político, cultural en este caso, y cómo también los métodos que yo iba aprendiendo en antropología, realmente esta gente había hecho antropología, ¿no? Entonces yo creo que fue un acercamiento mucho más honesto, no tanto en las discusiones antropológicas que son latinoamericanocentristas, ¿no? Sino como en el Caribe entonces se estaban haciendo una serie de cuestiones sobre este tema. Entonces, cuando yo ya, no sé si me asumo, porque yo tengo un problema serio de asumirme disciplinariamente, tengo que admitirlo, ¿no? Pero el Caribe siempre ha sido una prioridad para mí, y no viene por la antropología, viene por esa historia política que yo estoy diciendo que no se termina con mi migración, es decir, yo tengo un pie en el Caribe, tengo un pie en Dominicana todo el tiempo, estamos allá haciendo las escuelas de coloniales, por ejemplo, todos los años, llevamos muchos años en esto, y el Caribe es un elemento central, pero además, un elemento fundamental es la importancia de los pensadores y pensadoras del Caribe para pensar la modernidad-colonialidad, y para mí, como feminista de colonial, eso es central, ¿no? Desde Fano, MCC, Silvia Winter, etcétera, hay unos pensamientos que son muy importantes antes de que la teoría de colonial se haya puesto de moda, ¿no? Que son fundamentales para entender el Caribe. Pero además el Caribe, ese Caribe, y particularmente la isla donde yo nací, ha sido el laboratorio del colonialismo. Por tanto, es imposible no mirar el Caribe y es imposible no recuperar las luchas, los pensamientos y las acciones que hay ahí. En ese sentido, para terminar, cuando yo llego a la antropología, ya yo vengo con esta maleta llena, que aunque no se reconozca, digamos, en la antropología a nivel general, y por eso, cuando ya, digamos, me entro a la disciplina, pues obviamente el Caribe va a ser central en mis trabajos, y es lo que he hecho, digamos, los últimos. Vale, quiero continuar ahí con la idea que plantea Ochi, porque es que hay algo bien interesante que ocurre en el Caribe, y es que mientras se está formando, digamos, la antropología, por lo menos la tradición norteamericana que nos enseñan y que leemos como la historia de la antropología, que es en 1880, pues en Firmin, Antenor Firmin, el haitiano, estaba discutiendo sobre el racismo científico. Es decir, no tuvimos escuelas, digamos, tempranas en el Gran Caribe, pero sí había antropología y sí había antropólogos. Ese es un dato importante porque a veces se pretende medir, digamos, las tradiciones antropológicas con las universidades y no con los pensadores que están dialogando también con otros colegas intelectuales de los centros imperiales de la antropología, ¿no? Creo que ese punto es importante ahí, pensar porque Firmin estaba dialogando con los grandes pensadores o los que estaban moviéndose en el mainstream, ¿verdad?, de la antropología. Discutía también con Martí, o sea, esta idea también de nuestra América, que hace parte también de los fundamentos filosóficos de la asociación, es importante tenerlo en cuenta. También Price Mars, también etnólogo, si se quiere, que discutía con Herkovitz. O sea, es decir, pensar las antropologías del Caribe implica también cuestionar también la manera como nos hemos formado o deformado como antropólogos, leyendo a nuestros héroes culturales, ¿no? Porque perdemos de vista también que existen pues pensadores como Ortiz
y otros, y muchos otros más, que es necesario, digamos, en una suerte de acto de reivindicación política y de combatir también el racismo epistémico, reivindicar, ¿no? Y que tiene que ver también con construir esta idea de unas antropologías latinoamericanas y del Caribe, donde el Caribe no sea el apéndice exactamente, o una suerte de desproporción, lo llamo yo, ¿no? Como San Andrés y Providencia, que en Colombia es una desproporción, de la cual se puede prescindir, y esos sujetos también podemos vivir sin ellos, ¿no? Un poco como lo que está ocurriendo con Haití, que también debería ser un tema de conversación entre nosotros. De manera que una antropología del Caribe en ese sentido, volviendo sobre el punto de la centralidad del Caribe, para pensar esos problemas centrales que tienen que ver con los legados del colonialismo y el racismo y la esclavitud, son fundamentales y tienen que hacer parte, pues, de nuestra preocupación actual en la manera como estamos pensando y practicando la antropología por fuera de las antropologías nacionales. A veces es bueno pensar en las antropologías nacionales, pero puede que se conviertan también en una camisa de fuerza que no nos permite mirar esos sujetos móviles como los del Caribe, ¿verdad? Que difícilmente podemos verlos dentro de esos encuadres propios de la modernidad, ¿no? Y a veces desde el continente, nuestras visiones del continente para pensar el Caribe suelen ser incompletas, en el sentido de que no encajan de la manera como se suele mirar las repúblicas, las independencias. No puede entenderse de qué manera operan otras lógicas, por ejemplo, de soberanía en un territorio de ultramar, ¿sí? En territorios que no tienen, digamos, esas particularidades y que las vemos como anomalías, ¿no? Pensarlo desde el continente Caribe y continentalizarlo es verlo como una anomalía, ¿sí? Lo mismo como se suele ver Haití, como la gran anomalía, como la gran excepción, y que no es la excepción, que termina siendo un laboratorio, uno de los grandes laboratorios que tenemos hoy para pensar esos futuros de derecho que hablaban Eduardo y el colega hace unos días. Pensando en esta relación que dice de una antropología nacionalista o esta antropología que estás pensando, que es una anomalía como tal, que hace singular esa antropología del Caribe. ¿Se puede pensar que hay algo singular en la antropología del Caribe? O cualquiera. Me viene con la línea de Roberto, pero es para todos la pregunta, ¿sabes? Me quedo en esa anomalía que plantea Sí, yo Roberto. creo que hay alguna particularidad. Yo no diría la singularidad, porque yo creo que caeríamos en un problema de homogenizar también, y yo creo que precisamente el Caribe es un ejemplo de diversas particularidades, de diversas contradicciones, y eso tiene que ver, como diría Trujillo, a propósito en términos del impacto de las empresas coloniales. Entonces el Caribe es una cosa muy compleja, ¿no? Desde los idiomas que hablamos pero también hay, precisamente por esa experiencia, yo creo que hay particularidades que yo creo que son importantes de destacar, ¿no? Como yo no conozco todo el Caribe y tampoco conozco toda la antropología del Caribe, me voy a ceñir a la experiencia que más conozco, que es la de República Dominicana, ¿no? Por ejemplo, yo siento que allá, quienes han hecho antropología, hay como dos tendencias que se pueden visualizar o identificar. Una, que es bastante colonial, en el sentido de que lo que les interesa destacar es una memoria marcada fundamentalmente por la arqueología, que esto tiene mucho que ver con el patrimonio de lo que dejó la colonización. Quienes han ido a Santo Domingo verán que una de las cosas más importantes que se destaca ya es la primera catedral de América, la primera universidad, es decir, siempre fueron los primeros, y eso no tiene, digamos, una posición crítica en ese sentido.
¿no? Entonces, hay una tendencia de gente que ha hecho antropología de destacar el asunto arqueológico. Ahora, es muy loco porque lo que yo encontré en este proceso es que esto también está relacionado con el tema de la literatura. Un elemento fundamental que yo creo que también, por ejemplo, en Puerto Rico se destaca mucho es cómo buena producción de la antropología está ligada a la literatura. Y esto tiene que ver con el tema de la ficción, de la realidad, ¿no? Es decir, esta complejidad que hay entre ficción y realidad. Y por otro lado, entonces encontramos a esos culturólogos que yo mencionaba, culturólogas también, que lo que les ha interesado fundamentalmente es rescatar elementos de la negritud, que yo creo que tiene que ver con el contexto y tiene que ver con la negación, obviamente, de lo afro, de lo negro en este lugar, y que esto se va fundamentalmente, y ahí es una cuestión, digamos, que discuto con la mayoría, y es que esta negritud no se asume en un debate profundo sobre el tema del racismo, sino a través de la identidad cultural, ¿no? Es decir, somos primero café con leche, ese fue durante un tiempo, digamos, el elemento central de las producciones culturales allá. Somos una mezcla de no sé qué. Cuando el movimiento afro, digamos, empieza a tomar fuerza, pues ya éramos más afro, después mulato, ahora más afro. Y lo que se busca fundamentalmente es una identidad en términos de expresiones culturales, como por ejemplo las fiestas, que son muy importantes, son expresiones de cimarrones, pero eso nos da, digamos, para un debate mucho más profundo en términos del racismo y lo que significa, digamos, negar esto, ¿no? Entonces, esas para mí son como las tendencias más que yo podría identificar en estos momentos en el caso de República Dominicana. Eso no sucede así en Haití, ¿no? Porque en Haití hay una negritud bastante consolidada desde el mismo momento que Haití, digamos, surge como Estado nacional, ¿no? Pero como Dominicana es la negación de Haití, es decir, ellos son los negros, Dominicana no es gente negra, entonces esa ha sido como la particularidad en este caso. Yo no me atrevería a hablar, digamos, de más allá de lo que conozco, ¿no? Porque además sería un atrevimiento de mi parte precisamente por esa complejidad. Y por último, quiero decir que a propósito del trabajo que yo he hecho, ahí sí, en términos antropológicos, yo creo que la fuerza que ha tomado hoy el feminismo decolonial con compañeras que estamos en Dominicana desde el CLEFAS, creo que ha dado otro giro a lo que son las discusiones centrales en términos antropológicos, pero también en términos transdisciplinar de lo que estamos haciendo. Nuestras investigaciones, nuestras apuestas políticas, el arte, que ha sido también fundamental en todo esto. Yo creo que ha dado otro giro, digamos, a cómo pensar también las lógicas, sobre todo etnográficas, de hacer investigación, y que no tengo tiempo para hablar de eso, pero que yo creo que es importante. Sí. Bueno, yo le agregaría, coincido totalmente con lo que Ochi ha planteado, y agregaría quizás un par de elementos más para poner ahí como estos elementos que caracterizarían también. Y yo diría, uno de ellos tiene que ver con el tema de cómo en el Caribe la antropología no ha sido la disciplina hegemónica, y eso nos implica hablar de interdisciplinariedad, nos implica reconocer el papel de la literatura, de la historia, de otras disciplinas que hace mucho rato han venido produciendo, digamos, sobre el Caribe, quizás en otros registros, y que no necesariamente, digamos, son en los que nos movemos, ¿no? Pero que hay una producción muy importante que tendríamos que rastrear mucho más en clave antropológica, en clave etnográfica, etcétera, ¿no? Como esta sensación de que en el Caribe hay muchas cosas que exceden, o sea, el feminismo en el Caribe excede la disciplina, el espacio académico, la producción de pensamiento excede la antropología también, entonces implica esos rastreos en claves más amplias. Me parece que eso también es un elemento bien importante, y yo ahí destacaría, por ejemplo, la literatura, o sea, el papel de la literatura para pensarse temas centrales de la antropología como la identidad, ¿no? O sea, si hay un hilo conductor que atraviesa los trabajos clásicos, digamos, de la literatura del Caribe, es quiénes somos, cuál es nuestro lugar en el mundo, dónde, de qué estamos constituidos, cómo es que es esta amalgama, como poner en tensión, en discusión también esta idea
de la identidad, de la idea del sancocho, de la idea de lo que no termina de resolverse, ¿no? El crisol, etcétera, que finalmente termina justamente reconociendo esta diversidad, pero al mismo tiempo planteando un sujeto que niega a otros que son parte de él. Digamos, ahí me parece que hay una tensión importante en clave identitaria. Y que yo diría, ¿cómo recuperamos nosotros? Yo pensaba en el trabajo de Marvel Moreno, por ejemplo, ¿no? En diciembre llegan las brisas, para poner solo un ejemplo, como un trabajo que permite acercarse en clave súper etnográfica a lo que significa el funcionamiento y las lógicas de la élite del Caribe colombiano. Además, en clave femenina, digamos. O sea, una mujer de la élite que a partir de la literatura nos permite asomarnos muy de adentro al funcionamiento de esas élites blanco-mestizas del Caribe colombiano. Y que entonces tendría que ser para nosotros un referente muy importante en términos de etnografía, o sea, trabajo etnográfico, desde dónde mirar estas densidades, complejidades, etcétera, que muchos de los trabajos, digamos, etnográficos sobre el Caribe realizados desde el centro no necesariamente tienen o logran acceder de la misma manera. No quiero decir mejor o peor, simplemente quiero decir que son maneras distintas de aproximar. Y en ese sentido, creo que ahí requeriríamos como recuperar mucho más esa tradición literaria, ¿no? Entonces, y un último elemento para cerrar que yo plantearía es que efectivamente esto de la colonialidad atraviesa completamente, atraviesa desde lo que bien Ochi colocaba como la necesidad de poner la catedral más antigua, la ciudad, el principal puerto, ¿no? En la región y demás, pero al mismo tiempo es un elemento para entender hoy la configuración de la propia disciplina, dónde está la gente, dónde se forma la gente, dónde produce la gente y desde dónde trabaja la gente. O sea, esta herencia colonial atraviesa completamente. Y entonces, en este rastreo, por ejemplo, que hacíamos en el proyecto al cual me refería hace un rato, muchos de esos rastreos nos llevan a las antiguas metrópolis, ¿no? O sea, de producción que no está en nuestros países, que no está en las bibliotecas de nuestros países, que está en los otros lugares, ¿no? Que se está produciendo, etcétera, y que implica también entonces como un elemento que caracterizaría y que obliga a ampliar a esta idea de los límites de la soberanía y en ese sentido también las circulaciones entre nosotros, entre las islas, el papel del mar, digamos, el papel del mar como espacio de movilidad y al mismo tiempo las dificultades para la comunicación al interior del Caribe, que sigue siendo un desafío. No solamente un desafío en términos lingüísticos, en términos de cómo accedemos nosotros a la producción haitiana, que tiene una potencia enorme y que no la conocemos por el tema del lenguaje, pero también un desafío en el sentido de cómo circulamos físicamente, cuando muchas de nuestras circulaciones implican que nos movemos a lugares por fuera del Caribe para poder movernos entre nosotros, ¿no? Transitar costos, etcétera. Entonces me parece que eso sería también otro elemento ahí como claro. Vale, pensando en esa... Bacano eso que mencionan, porque o sea, la antropología del Caribe es una antropología por sus orígenes, es una antropología porosa, contaminada, espuria. O sea, si uno analiza, digamos, los trabajos que hay sobre de antropólogos pensando el Caribe, hay un primer trabajo que es el de, creo que se llama Un encuadre para los estudios del Caribe de M.G. Smith, que es un antropólogo jamaicano. Hay una relación entre antropología y estudios del Caribe que es indisoluble, no se puede pensar. De hecho, si hacemos el ejercicio de pensar congresos de antropología del Caribe, no existen. O sea, no hay un lugar así que uno pueda decir, bueno, voy para allá, voy a mandar mi ponencia o algo así, no existe. Es decir, los lugares donde se congregan la gente que se piensa, que gravita haciendo antropología del Caribe, son los congresos de las asociaciones de estudios del Caribe, ¿verdad? Ese es un dato importante. Y también por otro lado, que una de las discusiones que teníamos en el programa, en el Departamento de Antropología de la Universidad del Magdalena era, pero ¿por qué discutir sobre la antropología del Caribe si estamos en el Caribe? Entonces todo lo que hacemos en el Caribe es antropología del Caribe, o sea, si es una obviedad. O sea, ¿para qué pensarlo siquiera, ¿no? Entonces, esa suerte de determinismo geográfico también es bastante problemático, ¿no? Si queremos pensar en qué elementos, digamos, compartimos con esa
con tomar en serio, digamos, pensar desde el Caribe como un lugar, como una geopolítica de la imaginación y como un lugar epistémico, ¿no? Porque lo que se suele reproducir es que se habita el Caribe y se hace antropología, pero se hace antropología, como lo mencionaba Ochi, antropología colonial o antropología nacional, como lo llamo yo, colonial, pero nacional, ¿verdad? Entonces, eso también es un punto importante para pensar. Creo que lo han notado, el tema del lugar de enunciación de ese sujeto que se piensa habitando, imaginando una antropología del Caribe, es vital, porque hay un compromiso ético-político de habitar ese espacio epistémico, ¿no? Hay otro elemento que considero importante, que lo mencionaba Lina también, y es el tema de la movilidad, ¿no? De la movilidad tanto existencial, tanto de las personas que habitan ese lugar llamado antropólogo o no sé, activista, académico, qué sé yo, y también sus sujetos de estudio, ¿no? Sus objetos de estudio y la manera como se aproxima a él. En ese movimiento, yo recuerdo, hay un historiador, Gordon Lewis, que él decía que era muy difícil hacer estudios del Caribe porque se necesita abordar, digamos, el Caribe en su complejidad, ¿no? Todas las lenguas, la diversidad de estatus políticos. Entonces, eso resultaría supremamente frustrante, ¿verdad? Para alguien que quiera hacer antropología del Caribe, habría que formarlo desde los 10 años. No sé, para que aprenda todas las lenguas, todo el creol, qué sé yo. Entonces, yo considero que también es importante pensar en términos del concepto que tenemos del Caribe, el concepto también de región, ¿verdad? Y de cómo ese concepto puede ayudarnos epistemológicamente y metodológicamente a abordar esos problemas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, pensar, José Antonio Figueroa hace poco trabajaba el tema de cómo pensar en clave del neoliberalismo y de cómo se exportan, digamos, también dentro de las lógicas de los ejércitos privados, y cómo pensar el caso de Colombia se ve involucrado, los sujetos se ven involucrados en la muerte de un presidente en Haití. O sea, cómo pensar, ¿verdad?, esas articulaciones sin que, digamos, metodológicamente no tengamos, digamos, herramientas para abordarlo, ¿no? Otro elemento que considero importante, que creo que le dan una particularidad, un acento, una impronta también a la antropología del Caribe, es su relación con la historia. La literatura es importante, o sea, si lo pensamos en términos de Glissant, dice, pues aquí no teníamos archivo. O sea, el archivo no lo teníamos, es necesario reconstruir nuestra cronología, y para eso echamos mano de la poética, ¿verdad? Y por otro lado está la historia, ¿no? Una historia en clave anticolonial, en clave antiimperial. Tenemos los trabajos de C.L.R. James, los trabajos de Eric Williams, ¿verdad? Pero también los trabajos históricos de Michel Roth-Trouillot, ¿no? Entonces, el elemento también de la historia considero que es supremamente importante para pensarlo. Y otro elemento, ya para cerrar, es el compromiso ético-político con estudiar e involucrarse en la interrupción de los legados coloniales y los legados de la esclavización. Eso considero que son los elementos más importantes, por lo menos de la antropología del Caribe, que me gusta a mí. De pronto puede haber otra antropología que no me guste a mí y que también podamos asistir a ese congreso a discutirla. Vale, han mencionado varios elementos y han dejado algo claro, que es esto de hacer antropología del Caribe o desde el Caribe o para el Caribe, no es solamente la antropología en sí, sino que ustedes han pasado por la historia, la arqueología, la literatura, y que es un encuentro de oficios o de experiencia o de profesiones para pensar el Caribe, de esos temas. Pero ¿cómo sería pensar una metodología que fuera la antropología del Caribe? O sea, ¿cómo sería esa posible afirmación de decir cómo se orienta metodológicamente la antropología del Caribe? Con todo esto que han enunciado en este momento. Wow. Perdón.
Yo voy a decir alguna cosita muy rápido, porque espero que esta mesa se abra. Sí, ya hemos hablado mucho. O sea, esa cosa de que solamente hablamos que necesitamos invitados, invitados, a mí no me gusta mucho. Hablamos de la mesa entonces. Eso de metodología propia a mí, por un lado es una cosa que me seduce, al mismo tiempo me da miedo, ¿no? Por exactamente lo que estamos conversando en esta mesa, es decir, el Caribe, yo no lo puedo pensar como que el Caribe es cimarrón de entrada. O sea, si no ya hubiéramos hecho el proyecto de liberación, más o menos, ¿no? En ese sentido yo creo que el Caribe está lleno también de relaciones de poder, de lógicas totalmente heterosexistas, patriarcales, coloniales, etcétera. Es lo que más tenemos, yo creo, o sea, la lógica hegemónica de este tipo de metodología. Entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿quién hace una metodología particular en relación a la antropología? ¿No? Ya yo dije más o menos que un grupo, en el caso de Dominicana, está haciendo antropología desde la identidad, que para mí no es chévere, pero que no llena mis expectativas políticas, por ejemplo. Porque no profundiza en el tema del racismo, no profundiza en esta contradicción, ¿no? Por otro lado, tengo que decir que ciertamente por todo eso ya que hemos dicho, pero además por una falta de institucionalización que a veces yo creo que es muy buena, ¿no? Y a veces muy mala, ¿no? Porque no se reconoce, digamos, en términos de lo que es la disciplina, pero también a la vez permite mucho más libertad en términos de metodología. Y a ello tengo que destacar que una de las cosas importantes de la gente que yo conozco en Dominicana es precisamente articular todo lo que hemos estado diciendo. Música en términos metodológicos, y no solamente es en la antropología, sino en el vivir diario de la producción epistemológica todo el tiempo. El tema de la literatura yo creo que es una cosa, insisto, muy fuerte, ¿no? El tema de una relación entre la profesionalización y al mismo tiempo, y diría yo que lo más fuerte, con un activismo. O sea, eso yo creo que da otra metodología de cómo ver las cosas, no en términos de método, es decir, de paso uno tras otro, sino cómo pensar una producción epistémica a partir de la realidad que nos atraviesa, ¿no? Y eso es lo que diría, por lo menos en el caso dominicano, ¿no? No sé si eso es así, metodología propia. Yo creo que también los contextos generan, digamos, la manera de producir conocimiento, la manera de entender las categorías, la manera de entender el mundo a nivel general, ¿no? En ese sentido yo creo que, y por eso necesitaría una etnografía, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando, pero eso a nivel general. La pregunta me intencionada por ese lado con el tema de propio, metodología propia, o sea, buscando provocarlo particularmente. Eso lo desacomode, No, pero está bien. Estamos acostumbrados a desacomodar. Esa es la intención, ¿no? No, yo no considero que podamos brindar como una suerte de metodología que se pueda exportar como un diseño a todas las problemáticas y a todos los objetos, ¿verdad? Y los problemas de investigación que tenemos cada uno. Yo creo que el trabajo contextual pues desafía, ¿no?, a la imaginación antropológica a construir sus propios instrumentos metodológicos, sus propias aproximaciones. Pero a decir que existe, pues yo creo que justamente esa condición borrosa, opaca, elusiva del Caribe, pues no permite, digamos, pensar en una suerte de diseño que pueda ser compartido, digamos. Yo pensaría que ahí tenemos como varios desafíos, ¿no? Que no solo son metodológicos, son epistémicos, y que tiene que ver también con cómo repensar esta idea de las antropologías nacionales y las antropologías del Caribe, que ya colocaba Roberto, para intentar pensar cuáles son esos elementos en común, incluso para pensar quiénes somos como región, qué incluye como colectivo, cuáles son los límites, las borrosidades, las fronteras, etcétera, ¿no? Y en el mismo sentido, también como pensar esta dimensión de
por un lado, una aproximación desde lo institucional o la ausencia de la institucionalidad o la institucionalidad tardía o lo que sea en términos académicos, en términos de espacios de formación, en términos de posgrado, que yo creo que es una ruta interesante para conocer, digamos, la propia producción. Yo pensaría que, por ejemplo, la apertura de la sede Caribe, ¿no?, de la Universidad Nacional en San Andrés, abrió un espacio de diálogo, un espacio de pensarse la región, digamos, desde fuera de Bogotá, con todo lo que tú quieras, y que abre la posibilidad de un diálogo interdisciplinar, ¿no? O sea, estoy colocando ese ejemplo solo como para decir cómo habilitamos espacios de producción de pensamiento que rompan esta idea de lo disciplinario y que abran al pensar de manera compleja la región en sí misma, ¿no? Pensaría también que la otra cosa es cómo en esta experiencia que estamos haciendo ahora, que ha sido mucho como la antropología opera en bola de nieve, casi, oye, tú a quienes conoces, y esas que conoces a quienes conoces, o sea, en un contexto donde mucho no necesariamente está escrito, sino que está en otros registros también, la música, las producciones artísticas. Yo creo que mucho de lo que hoy tenemos en términos de lo que se está produciendo, incluso en nuevas generaciones, no solo de antropólogas, ¿no?, sino de gente de muchas disciplinas jóvenes, no está necesariamente en clave académica formal o en clave de etnografía o en clave de documentos formales, sino en clave de otros registros sonoros, registros visuales, registros de performance, registros en la calle, y eso plantea también como desafíos importantes, pero también una ruta de acercamiento, un cómo mapeamos desde allí. Y un tercer elemento que yo diría que, pensando en esta búsqueda que estamos haciendo ahora, es cómo hacemos cosas cruzadas. Entonces, es decir, ¿qué hay, por ejemplo, en el Departamento de Antropología producido sobre el Caribe? ¿Qué hay en los departamentos de estudios de género producidos en clave antropológica o producidos sobre el Caribe? Y ahí empiezas a encontrar también, o a hacer como evidentes estos huecos, estos vacíos, estas ausencias, cómo el Caribe no está, por ejemplo, en la construcción de la antropología colombiana, pero también cuáles son esos cruces que aparecen. Entonces yo creo que más que responder estaría como compartiendo quizás algunas de las pistas, y yo creo que esas pistas pasan mucho también por el rastrear personas, procesos, que están haciendo cosas y que se están moviendo y que están por allí en otros registros. Bueno, hoy te proponía que hagamos el escenario, si los senadores tienen preguntas o tienen un par de preguntas más que hacer todavía. Yo estoy dispuesto a que hablamos del espacio para que ustedes puedan interactuar y preguntarse qué nos ha provocado esto que iban a conversar hasta el momento. O si no, yo voy a preguntar. Puede ser preguntas, pueden ser intervenciones, desacuerdos. Acá el compañero. No escuchamos. Más fuerte, por Si favor. pueden ampliar cómo evolucionó esa tensión entre la antropología del Caribe y la nacional, la antropología, y sí, pues, tiene relación a otras antropólogos, investigadores, y cómo están viendo estos procesos. La última parte. La última, ¿puedes preguntaba repetir la sobre última? relación. Es que por los ventiladores. Si hay alguna relación o comunicación con investigadores de Cuba, Haití. y cómo se han visto los ya. procesos en otros países. Bueno, creo que la primera me interpela. La relación que hay, yo creo que lo mencionaba un poco Lina, tiene que ver con la manera como se institucionalizó la antropología colombiana, ¿no? Una antropología y también la nación, ¿no?, centrada en los Andes, centrada en Bogotá y con unos departamentos de antropología que, digamos que desde ahí se irradió la antropología en el resto de las periferias y de otros lugares donde no existieron, digamos, programas de antropología. En ese orden de ideas, pues, en el caso de la antropología de la Universidad del Magdalena, pues la formación que nosotros tuvimos fue una formación con ausencia de antropólogos del Caribe, pero incluso teniéndolas, la manera como se impartían y la gente que se nos enseñaba los clásicos, bueno, con excepción de un calvo por aquí que enseñaba un tal Stuart Hall, pero con esa excepción nosotros
no conocíamos, o sea, no había pensamiento caribeño, o sea, totalmente anulado. Entonces era una forma, digamos, de hacer, de negar la posibilidad de pensarse uno bajo otros términos y de construir una antropología bajo otros términos. Este es un debate que lleva ya décadas, donde para el programa de antropología de la Universidad del Magdalena, que está en el norte del Caribe colombiano, era impensable pensar el Caribe. O sea, como que, a mí prácticamente me decían como, ¿por qué te obsesionas con eso? Estamos haciendo antropología, es del Caribe, ya, tranquilízate. O sea, era prácticamente en esos términos, ¿no? O sea, una antropología nacional que, lo digo colonial en el sentido contextual, no en el sentido de que pueda ser una antropología también contestataria, una antropología descolonial, pero dentro de las lógicas de centro y periferia, era una antropología que nos colonizó, ¿sí? Y que nos puso a pensar en términos y a partir de unos referentes muy particulares anclados a una antropología nacional. Corto ahí en esa línea que dice Roberto. Si uno mira el programa de antropología de la Universidad Magdalena, ¿cuántos trabajos de grado están pensando en la antropología del Caribe? O sea, se van por muchas ramas, pero que alguien se ha tomado la tarea, muy poquito, en pensar esa antropología del Caribe, porque hubo una especie de anulación de alguna forma que somos antropólogos y somos antropología, y pare de contar. Y esa es una vertebral de decir teníamos historia del Caribe 1, historia del Caribe 2, Señor del Caribe y demás. Nos da una estructura de pensar el Caribe. Y recientemente creo que esta estructura aún no se mantiene. Se ha dicho un poco borrada, pero son pocos los trabajos que están tomando en pensar esa antropología del Caribe, como teoría particularmente, como metodología que estamos tratando de buscar. Ahí queda un poco esa tensión que hemos tenido todavía al día de hoy, para que los chicos comiencen a pensar esa posible antropología del Caribe. La otra pregunta que tenía Nauchi. Se le olvidó. Yo sé, sobre Cuba y Haití. A ver, yo creo que esta relación tiene más que ver con los procesos políticos donde estamos que con la misma antropología. ¿No? Por ejemplo, estaba pensando en Camille Chalmers, en Casimir, quienes tenemos, digamos, una relación muy importante, la misma Sabine Banigal, ¿no? Que hizo también antropología, pero digamos, la relación por lo menos que tengo yo, y creo que eso lo puedo extender además de mí, tiene que ver con el compromiso político de acercar estos pueblos, no tanto de la antropología propiamente. Entonces, y yo creo que eso tiene que ver con lo que dije anteriormente, es decir, la característica de quienes somos antropólogos y antropólogas en muchos lugares del Caribe no tiene que ver con los debates en la disciplina, sino los debates en el contexto particular donde estamos viviendo y la necesidad, digamos, de, como diría María Lugones, de lograr que ese locus fracturado se vuelva a integrar en términos de isla. Y en el caso de Cuba, estaba pensando más o menos lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora mismo no tengo ninguna relación política con gente que yo considero antropóloga de Cuba. Sí pasa con Puerto Rico. En Puerto Rico hay mucho mayor mayor vitalidad en relación a una antropología, sobre todo una antropología ligada a la negritud. De hecho, estábamos con Lina, con Bárbara, con varias compañeras que están trabajando muchísimo el tema de la música, el tema de la nutrición, el tema, o sea, de la culinaria a nivel general, etcétera, y el nivel, y la literatura. Yo creo que por ahí andan, digamos, por lo menos las que yo conozco, ¿no? En este caso. Entonces, tiene que ver, yo creo que con el contexto y la necesidad, digamos, de priorizar un contexto político por encima, diría yo, de un interés disciplinar, más que todo. Yo quisiera agregar a esto que en el rastreo también de los temas que están trabajando las mujeres antropólogas que estamos rastreando y también sus lugares de origen y sus movilidades. Ahora hablábamos justamente, yo le estaba comentando a Ochi de una compañera dominicana que trabaja en Puerto Rico, puertorriqueñas que están en Nueva York, que están en California, en fin, todas estas movilidades. Pero también una de las cosas que miramos e intentamos como colocar en términos de temáticas, solo para el caso del Caribe colombiano, digamos, por ahora. Sin duda,
hay una urgencia, o sea, estos temas están definidos por la urgencia del contexto local y la violencia y la guerra aparece como un eje articulador de muchos de los trabajos, digamos, ¿no? El tema de cuáles son las implicaciones del conflicto armado en las mujeres negras del Caribe, el tema de las formas de violencia, el tema de las resistencias y defensas del territorio, los temas de agua, los temas, o sea, hay una que si tú lo miras no estaría necesariamente, por ejemplo, haciendo estos cruces entre, ¿no?, feminismo, antropología y cuáles son las agendas más clásicas, tú dirías. No necesariamente esta producción está en clave de feminismo clásico, de la agenda clásica, etcétera, está en clave de lo que la región se está pensando por las problemáticas específicas que se están abordando, ¿no? Entonces, pienso que ahí también hay como una serie de elementos que van definiendo el que se trabaja. Y yo creo que ahí nos emergen también como desafíos, por ejemplo, cómo pensamos el tema de las diásporas contemporáneas y el tema de las violencias de las migraciones contemporáneas, ¿no? O sea, no podemos pensar una antropología del Caribe hoy que no esté hablando de racismo antihaitiano, de racismo antinegro, que no esté pensando el tema de las condiciones violentas en las cuales la gente está atravesando el Darién, Centroamérica, México, y cómo se articulan ahí entonces temas clásicos de la antropología, temas que son urgentes, necesarios, ¿no? Migraciones, pero migración, racismo, sexismo, digamos, cómo se configuran también en cuerpos concretos de personas, y eso me parece que también por ahí nos marca, ¿no?, como rutas importantes. Sí, bueno, solamente para darle un poco más de delinear un poco más esa manera como imaginamos la antropología del Caribe. Yo creo que hay que pensarla como en tres momentos o tres acciones que se deben desarrollar de manera simultánea, por lo menos las dos primeras, ¿no? Uno tiene que ver con un acto de visión crítica o de negación, en el sentido de poner en cuestión la manera como se ha construido la antropología que nos han enseñado y la antropología en la que nos han deformado. Ese es un momento de crítica. Un segundo momento que puede ser un momento de positividad o de arqueología frente a buscar a esos antropólogas que han hecho trabajos, pero que justamente por la imposición de una suerte de narrativa oficial hegemónica han quedado obliterados, ¿no? Y han quedado eclipsados dentro de la narrativa y la historia de la antropología. Y obviamente eso también despertará la imaginación antropológica de pensarnos desde nuestros propios contextos, desde nuestra propia experiencia, nuestra propia poética. Y creo que el tercer momento tiene que ver con el carácter archipielar de ese tipo de antropología, ¿no? En el sentido de la manera como ese hacer antropológico se conecta también con otro tipo de antropologías a partir de problemáticas similares, ¿verdad?, compartidas. Julio, suma la voz. Julio. Vengo de Uruguay y no estoy muy seguro de que lo que tenga sea una pregunta, ¿no? Pero cuando los escuchaba a ustedes hablar sobre el Caribe, me preguntaba a Julia sobre que nosotros desde acá, desde el sur, también pasamos por el mismo problema de cómo definir una episteme del sur, ¿no? Yo vengo de Montevideo, pero no sé nada de Rosario, y son pocos kilómetros, son pocas horas de ómnibus, o sea... Mucho menos el Caribe. Claro, sí. Entonces, ninguno de los dos sabemos mucho sobre Paraguay, para que sabemos mucho de él, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como también hay una fragmentación desde la lógica nacional, ¿no? Cada uno, lo digo yo que vengo de un país chiquitito, inventado, y que creemos que somos una supernación. Y lo otro,
que tiene que ver con cómo el Caribe ahora no, pero ahora más profundamente está impactando en nuestras naciones. Ya no podemos decir desde el sur, desde el lejano y frío sur, el Caribe no tiene nada que ver con nosotros, porque el Caribe está viviendo con nosotros. Las olas migratorias que están llegando a Uruguay y Argentina son principalmente del Caribe. Y entonces tenemos que hacer un enorme esfuerzo por comprender, para integrarnos, comprender para que esas ciudadanías sean lo más plenas posible. Entonces, nada, capaz que es más agradecerles por ayudarnos a pensar, pero eso, el Caribe para nosotros ya está ahí. Sí. Ya llegó. ¿Alguien más? Tenemos a la Julia. Katia, ¿qué se habla? Listo. Vale, la intención, cuando ya llevamos una horita larguita hablando más o menos, y esta es la provocación, como lo decías tú, de poder traer y entender y ver un poco esta visión. Y lo cierto es que toca hacer esa interacción. O sea, esos lugares que pensamos comunes, que no son tan comunes, comenzar a cruzar con otros, lo acabas de decir, no conocen a tu vecino. Y mucho menos va a cruzar al norte del continente donde, bueno, ¿y cómo yo llego hasta allá y cómo entiendo esa forma de pensar la antropología y de ver la antropología? Esa es como la intención de nuestro ejercicio. Recientemente, en el último año, venimos trabajando como que es necesario pensar en esa antropología, es necesario hacerla visible, porque obviamente no hay una metodología, ya ha sido más que claro, pero sí es necesario comenzar a hacer esa decisión. Eso es justo que ha planteado Roberto y que sabemos que va mucho más allá, que tiene que estar la historia, que tiene que estar el cine, el arte, la música, pero todo esto nos ayuda a pensar estas posibles antropologías ancladas en el Caribe, desde el Caribe, para el Caribe, en el Caribe, porque siempre lo mencionamos así, desde, en, para, o sea, porque no solamente decir del Caribe, sino tener toda esta visión. No sé si hay alguna otra pregunta, porque algún Yo quiero con comentar ustedes. algo, si alguien, después de alguien. Después de alguien. Después de alguien que hable por ahí. Después de alguien, ¿tienen alguien más? Bueno, Acá. yo quería justo como en este ánimo de compartir, ¿verdad? Estas historias de gente que a lo mejor nos es desconocida y que es clave y está cerca de nosotras, ¿no? Ayer nos conocimos por fin, antier, con Katia Padilla, ¿qué tal? Katia, para pensar que esta idea de que quienes hacemos historia, antropología, no es solo una búsqueda arqueológica, digamos, no es solo una búsqueda de las pioneras o los pioneros, sino que la gente está ahí al lado de uno, pero no necesariamente la conocemos, la reconocemos, la nombramos y la colocamos en el lugar que le corresponde en términos de la genealogía de nuestra disciplina y de nuestros movimientos, ¿no? Entonces, ha sido también muy interesante reconocer, y de nuevo en esos diálogos interdisciplinarios, compañeras en el caso colombiano, por ejemplo, como Yusmidia Solano, que no es antropóloga, pero que uno no puede pensar una historiografía de las mujeres en el Caribe colombiano y del movimiento feminista sin Yusmidia, por ejemplo, ¿no? Uno no puede pensar en qué se está produciendo hoy sin imaginar también compañeras que se han ido, ¿no?, formando, moviendo. Decíamos, bueno, es que aquí estamos hablando casi de 3 generaciones mínimo de esta generación, por ejemplo, de Yusmidia. Tienes una generación, esta de Katia, esta de Laura de la Rosa, ¿no?, la de Margarita Granados, Ana Isabel Márquez, compañeras, digamos, que se han formado como antropólogas del Caribe, trabajando en el Caribe, haciendo doctorados acá en Rosario, pero pensándose la educación en Cartagena y volviendo, o sea, haciendo también esta movilidad. Y luego tienes también una nueva generación, que fue súper bonito el martes en la mesa, ¿verdad?, esta chica joven, súper joven, aguerrida de la Universidad Magdalena, antropóloga, compartiendo también como desde dónde está. Y en ese caminar hemos ido encontrando así también compañeras, bueno, en Cuba, en República Dominicana, en Puerto Rico, como bien decía Ochi. Y entonces como poner ahí los nombres, el qué se trabaja, el quién trabaja, cuáles son esas movilidades, me parece que también es una tarea como muy clave para seguir pensando. Y por el otro lado, en este espacio latinoamericano, yo decía, ¿cómo reconocemos también en relación a las antropologías y nuestro papel para pensar el Caribe de una manera, como bien lo decía Julio, no es que el Caribe está allá y es un problema de los caribeños,
sino que el Caribe está aquí, ¿no? Y desde hecho siempre estuvo, ahora lo vemos más claramente, ahora no puedes decir es que no está ahí, no está caminando, te está interpelando todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo pensar también las formas de racismo contemporáneo, las formas de borramiento, de invisibilización desde una perspectiva antropológica, ¿no? Ayer estábamos en la mesa con Yapsa de Chile, que ha venido haciendo un trabajo súper valioso para pensar el tema de cómo hay una construcción sobre las maternidades haitianas desde el personal de salud en Chile, que es completamente racista, que está basada en lógicas estereotipadas de lo que es ser una buena o mala madre, y que desde allí lee entonces a estas mujeres, las trata y a estos hombres, etcétera. Entonces, esos trabajos etnográficos que no necesariamente están hechos en el espacio geográfico del Caribe, pero que están pensadas en esta clave dialógica, ¿no? La cantidad de compañeros, compañeras venezolanos, venezolanas en Brasil, ¿no? Te implica pensar, bueno, ¿y cómo le hago si no hablo español? O sea, todo bien con la etnografía, todo bien, estoy acompañándola al hospital, pero al final ni siquiera, o sea, ¿cómo damos cuenta también de esas presencias por fuera del Caribe? Yo creo que eso es como un desafío y una invitación importante también para en este espacio del ALA, ¿no? De compartirlo, de intencionarlo. Yo creo que la pregunta profunda que nos tenemos que llevar tal vez de esta mesa y que nosotros, bueno, que varias gente lo ha estado planteando, es por qué el Caribe y sus antropologías no han sido centro de las discusiones latinoamericanas, ¿no? Y a mí solamente me viene una palabra, por racismo, institucional, epistémico, geopolítico, ¿no? Y yo creo que seguir pensando, hoy le decía yo a Julián, digo yo, es que ya este tema debería ser parte de los grandes conversatorios del ALA. No es ni siquiera una mesa, no es solamente un coloquio, un simposio, perdón, sino parte de la discusión central, porque efectivamente yo creo que cuando estamos pensando el Caribe, primero que no me gusta la actitud victimista, yo me niego a actitud victimista, más bien es reconocer que ha habido una historia de reproducción epistémica, metodológica, que no solamente ha pasado a la antropología, sino a la creación del conocimiento a nivel general. Entonces yo creo que eso nos está invitando a colocar esto en otro lugar, en nuestro pensamiento, en nuestras epistemologías, en nuestras investigaciones, etcétera, y no entonces llegar, ahora voy a estudiar el Caribe para tener al Caribe como el otro objeto de estudio que también va a ser lógica extractivista en términos epistémicos, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, los otros días me dio mucho gusto que ALA haya sacado un pronunciamiento sobre el tema de lo que estaba pasando en Guatemala, ¿no? Y yo creo que ahora mismo tenemos una situación en Haití, no sé si han visto las noticias, ¿no? Que es la deshumanización llevada a la transnacionalidad de manera impresionante. Es decir, la gente en Haití no está comiendo porque tiene que estar escondida por las bandas, pero esas bandas y pandillas han sido creadas por lógicas también transnacionales, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Y a mí me encantaría, la verdad, que saliera un mínimo de... Es lo más que podemos hacer en un congreso, ¿no? Un mínimo de pronunciamiento también en relación a eso, y lo dejo ahí como para ver qué. No es más por hoy, o sea, sinceramente, hay una pregunta, la recibimos, si no, ya llevamos una hora y media, más o menos, hora y 15, hora y 20, y sería, gracias por estar acá, y hay que seguir con esta discusión en otro momento, y seguir, como dice la maestra, investigando, haciendo el ejercicio, montado en el cuento para entender un poco más qué es esto de la antropología del Caribe. Otra pregunta, no sé. Julián.
estamos estudiando en el Caribe, pero eso automáticamente no nos hace como pensar realmente el Caribe. Entonces, ¿cómo como futuras generaciones también nos replanteamos esas antropologías y cómo hacemos esos registros en el Caribe? Porque hay que replanteárselo de cómo van a vivir esas antropologías en el Caribe. Yo diría que tienen que responderlo ellos en un futuro. Estas nuevas No, generaciones. primero, a mí me preocupa eso de las nuevas generaciones. Porque las viejas generaciones no han hecho ese trabajo. Nada, no han hecho nada. Entonces, ese tema de la temporalidad a mí ¿no? O sea, entiendo que como chica joven hagan esa pregunta que es muy importante, ¿no? Pero también eso va no solamente con las nuevas generaciones, yo creo que para la mayoría de la gente más vieja, ¿no? En relación a eso. Y yo creo que eso a través de la formación política. Yo creo que también, o sea, las universidades tienen muchas limitaciones, quienes estamos ahí ustedes lo saben. Y alguna gente como nosotros llevamos posiciones críticas y pensamientos más anticoloniales, decoloniales, etcétera. O sea, la universidad es un lugar de disputa, ¿no? Y al mismo tiempo, como yo siempre he dicho, tenemos que hacer procesos fuera de la universidad, porque la universidad no es, olvídense, no es la descolonización, ¿no? Siento que toca aterrizar, por ejemplo, estas ideas como, ok, estamos pensando en Caribe, pero ¿para qué? Sí, ahí hay que tener un proyecto político, estoy totalmente de acuerdo contigo y a eso voy, ¿no? O sea, no es estudiar el Caribe por el Caribe, sino para qué, ¿no? Y es que, y compartiendo lo que dice Ochi, es que justamente estas preocupaciones, porque la mesa compartió un poquito, me interpela mucho porque pasé por ahí, ¿no? Yo vengo de otra disciplina que no es antropología, empiezo mis preocupaciones para llegar a hacer un posgrado, a empezar a hacer un posgrado en antropología, justamente salen de la militancia, entonces por eso comparto con Ochi eso que pregunta Nicole, es decir, ¿cuáles son nuestros problemas? No va a ser un problema unificado, van a ser muchos problemas, pero quizás podemos estar más cerca, o sea, salimos de esa burbuja cuando en la militancia empezamos a entender nuestros problemas y que nuestros problemas tienen nombres que son las categorías que están ya en la teoría, ¿verdad? Y esa teoría configura y uno dice, que este problema que tengo se llama machismo. O sea, lo que siento que me presiona es machismo. Esto que me presiona, esto que me pasó en el bus es racismo. Entonces, eso lo podemos entender quizás, creo yo, desde ese posicionamiento político que nos da en la militancia, por lo menos en mi caso. Y de ahí eso articula con la academia cuando llegamos y tenemos nuestros problemas de investigación, que era un poco lo que planteaban el profesor Roberto y Lina también, que cuando llegamos con propuestas de investigación que piensan el Caribe o que nos interpelan desde el género o desde la raza, entonces tenemos otras, digamos, las líneas de investigación a veces no van justamente con esas preocupaciones, porque son otras preocupaciones que vienen desde la academia o desde quien patrocina las investigaciones, pero no necesariamente tienen que ser lo que se está pensando la gente en la calle, que es la militancia. Entonces, hacer como esa mirada, ¿no? O tomarlo a partir de ahí, ¿no? Las preocupaciones de la gente de la calle, que es activismo total, ¿verdad? Entonces, a partir de ese activismo vamos a encontrar esas preocupaciones y hacer la fuerza para que nuestros trabajos de investigación tengan esa relevancia, porque al final son nuestras preocupaciones lo que nos está interpelando, no de quien nos está queriendo estudiar, sino en este caso en el Caribe, los que estamos en el Caribe viviendo el Caribe. No necesariamente los que somos del Caribe, sino también de otras personas que estén de afuera, pero que están en el Caribe, pero que también están sintiendo estas formas, ¿verdad?, que atraviesan el Caribe. Entonces era como lo que quería compartir de lo que planteaba Nicole. No siendo más, creo yo, a esto le falta ron, y ahí que espacio. El Caribe necesita ron, o sea, eso sí. Gracias a todos y que tengan una muy buena tarde.